6 de la mañana con 45 minutos, amigos y amigas. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segmento de opinión y análisis correspondiente a este viernes 22 de octubre del 2021. Amigos, la Comisión Anticorrupción pidió a la Fiscalía General del Estado, presentó una denuncia penal sobre un presunto caso de corrupción en contra del Seguro Social Campesino. En la queja judicial, la Comisión Nacional Anticorrupción pide que se investigue un sobreprecio de alrededor del 300% en las adecuaciones de los dispensarios médicos del Seguro Social Campesino. Estamos en contacto con el doctor Germán Rodas, él es el coordinador de la comisión. Doctor Rodas, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es el sustento de la investigación que realiza la comisión sobre este tema? Bienvenido, buen día. Permita, buenos días, un saludo cordial, Andrés, un saludo y a los oyentes y que nos siguen a través del sistema telemático, buenos días. En efecto, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó una denuncia con la firma de todos y cada uno de los miembros de la comisión, con 14 anexos correspondientes, con la finalidad de señalar ante las autoridades de la Fiscalía nuestra indignación en esta denuncia, además, que consiste en lo siguiente: la constatación de un proceso ágil, rápido, expedito, por medio del cual el Seguro Social Campesino se dio cuenta que requería hacer modificaciones, cambios, digamos, mantenimiento, si se quiere, de los centros de salud de determinados núcleos de dispensarios. Y corresponden básicamente a la zona 2. La zona 2 son las provincias de Pichincha, Napo y Orellana. En esas tres provincias hay mucho más de 21 dispensarios, pero nosotros tenemos la información de 21. En los 21 se pudo constatar que el promedio de costo que estaba establecido en los propios estudios de la Seguridad Social, del Seguro Social Campesino, es que cada reparación tenía un promedio de costo entre 25 y 35, 40 mil dólares. Sin embargo, por cada uno de ellos se pagaron 150 mil dólares más o menos. Allí hay un sobreprecio en este pago que significa de 3.125.000 dólares, hay un sobreprecio de 2 millones de dólares en estos 21 centros. Y en el país existen 659 centros de salud, de tal manera que la envergadura del asalto realmente es colosal. Esto por un lado. ¿Cómo llegaron a este contrato además? Convocaron a 5 empresas, a 6, anularon a 5, quedó una, la más cara, de tal manera que se entendía que iban a hacer el contrato con esta empresa, la más cara, para obtener las ventajas que he señalado. Pues ni siquiera eso hicieron. ¿Y? Contrataron por separado a un consorcio. Sin el concurso. Sin el concurso, por separado. Y luego dijeron que la empresa que había ganado da la casualidad que ha sido parte del consorcio. De tal manera que allí está la irregularidad que anula absolutamente al contrato. Doctor, ¿quién hizo todo esto? Doctor, en la administración de quién fue y quiénes serían los operadores de este tema. Fue en la administración de un señor Carlos Chilán. Esto ocurrió exactamente entre octubre del 2018 y los primeros 4 meses del 2019, un proceso rapidísimo, porque además hicieron modificación de presupuesto, generaron la necesidad de estas supuestas modificaciones a los centros de salud. Y este señor Chilán fue designado por el inefable señor Richard Espinosa. De tal manera que allí hay un enlace que hay que seguirlo con mucha atención. Esta denuncia aspira a que sea tramitada porque son dineros finalmente de los sectores
fundamentales del país que sostienen al IES. Lo hicimos, además, esta denuncia, a propósito de que muchas organizaciones campesinas que habían hablado con la Comisión Nacional Anticorrupción señalaban que estas modificaciones, estos cambios y adecuaciones de los centros de salud, en algunos casos significó pasar pintura. Y eso nos cuesta más de $2,000, nos decían en estos locales, pero se planillan por 150. Se hicieron las denuncias y el pedido a que las autoridades del Seguro Social Campesino anteriores, y entiendo que las actuales, interviniesen en este tema. Nadie interviene, porque además hay una política en el Seguro Social de que todo lo anterior se tapa, se cierra con persiana, no se averigua y se investiga y se sigue hacia adelante. De tal suerte que tampoco se han hecho las investigaciones, las auditorías y la fiscalización correspondiente a este periodo del señor Chilán. Doctor Rodas, pero es que yo digo, es burdo, ¿no? El hecho que se entregue a una empresa que no estuvo en concurso es inimaginable, pues eso anula todo el proceso. Ese acto ocurrió exactamente, porque lo tenemos todo establecido, en el mes de marzo. Perdón, en el mes de noviembre, el 8 de noviembre. Ya. Antes sí y por sí. Del 2018. Del 2018, perdón, sí, del 2018. El señor Chilán resolvió que no es con esa empresa que había ganado y que a mi modo de ver ganó en mala lid, porque era la más cara y anularon a las 5 anteriores para que ganase. Y luego le dan a un consorcio. Eso anula absolutamente cualquier contrato. Y esa nulidad solamente en los 21 centros, porque no estamos hablando de más. En los 21 que tenemos la información, están entregados 3 millones y pico de dólares, con sobreprecio de 2 millones. Entonces, a estas alturas, si sumamos estos asaltos, más los asaltos que provienen de los insumos médicos que se siguen asaltando, que no es que terminaron, se siguen asaltando. Y permítanme que haga un paréntesis de aquí. Conocemos nosotros que las empresas que entregaban los insumos, que tenían unos nombres, han comenzado un proceso de cambio de nombres. Entonces aparecen como otras empresas que entregan los insumos. Son las mismas mafias que desde hace 15 años asaltan en el IES, que hoy, mientras estamos conversando, lo siguen haciendo en esta nueva administración, de tal manera que las cosas generan las condiciones del IES que nos ponen en una enorme preocupación. Doctor, ¿qué documentos o evidencias han presentado ustedes para entregar a Fiscalía? Hemos entregado 14 documentos habilitantes que tienen que ver con la generación de las necesidades, esto dicho entre comillas, para las modificaciones de las estructuras de los dispensarios. Estas necesidades las creó la Dirección Provincial del Seguro Campesino de Pichincha. Modificación del presupuesto, actas de las sesiones que modifican los presupuestos, convocatoria de los concursos, costos calculados para las modificaciones, documentos internos. Hemos entregado el cambio en el contrato y la contratación con el consorcio. Hemos entregado documentos que demuestran los sobreprecios, peculado y tráfico de influencias, entre otros documentos. Son documentos que demuestran con claridad la denuncia. Y por eso, como solemos hacer en la Comisión Nacional Anticorrupción, cuando tenemos la certeza de la denuncia, tenemos la certeza de los hechos, la presentamos, y con la firma de todos y cada uno de nosotros. No hay una sola denuncia que hemos presentado que hubiese tenido un camino de réplica o de confrontación o de demostración de lo contrario. De tal suerte que eso nos da el aval de señalar con justeza que damos pasos a veces lentos, porque el colectivo camina un poco lento por razones obvias, pero camina sobre todo con claridad y en cumplimiento de una tarea cívica que nos hemos propuesto. Doctor Rodas, también la Contraloría debe intervenir. Entendemos de todos estos procesos. Desde luego que sí, pero a estas alturas es importante actuar en Fiscalía
porque corremos el riesgo de que, de que el contrato y de que otros contratos subyacentes colaterales, además a lo que estamos señalando, puedan perderse, diluirse en el tiempo y prescribir la acción de fiscalización, además que la Contraloría tiene, que es por 7 años. Es decir, hay que actuar con la agilidad necesaria y aspiramos que Fiscalía lo haga en esta oportunidad, que reconozcamos las firmas de manera inmediata, porque tenemos casos en que hemos reconocido la firma 2 años después. Reconocer la firma, que es un acto casi inmediato, de tal manera que aspiramos a que ocurra aquello. Por eso es que lo hacemos público, porque no es nuestro estilo escandalizar al país, ni volver mediáticas las cosas, ni estamos de candidatos a nada, ni hacemos una carrera electoral desde la Comisión Nacional Anticorrupción. Por el contrario, nos hemos negado a candidaturas. Pero creemos que Fiscalía debe actuar con inmediatez. Tenemos casos que reconocemos las firmas a los 2 años y a los 8 días de reconocer la firma se archiva el caso. Ese es un caso de Guayaquil, pero me refiero solo a ese caso de Guayaquil, cuando demostrábamos que el señor Jairá la contrató con empresas fantasmas. Doctor Rodas, y me pregunto, más allá de este tema de corrupción, ¿al menos realizaron las adecuaciones de los dispensarios? Tenemos la información. Le digo sinceramente, Andrés, que no tenemos las condiciones todos para desplazarnos a las provincias, pero hemos actuado sobre un dato, que el propio Seguro Social Campesino estableció que los costos por reparación estaban entre 25, 20 y 30 mil dólares. Ellos mismos, porque se hacen las convocatorias a concursos señalándose que aquello debe valer así. Sin embargo, pagan 150 mil dólares por cada reparación. Hay un margen que puede variar de un 10%. Pero hay algunos cálculos en los dispensarios que se establecían que deberían repararse por 25 mil dólares. También les pagaron 150. Es decir, hicieron una tabla a los de los 21 centros. No importa que costaban 25 mil, 30 mil o 40 mil, a toditos hay que pagarles 145 mil para adelante, hasta bordear los 150. Es decir, sacar los 3 millones de dólares que se habían establecido en el traspaso de partidas para esto. Se gastaron todo en los 21. E insisto, el país tiene 659 centros de salud. Esto en el 2018 y 2019. Y desde entonces acá siguen reparando cada semana o cada 15 días. Lo que sí nos han dicho los dirigentes sociales, los campesinos, la gente que acude a los centros de salud, es que esas reparaciones ya no valen, porque el negocio es hacerlas mal. Y entonces otra vez crearán la necesidad para otra vez reparar. Esto reparan cada 2 años o cada 3 años. Y como usted nos refería hace un momento, parecería ser que en varios de esos centros apenas se dio una brocha de pintura y no más, que eso nos refería usted, tendría un costo no más de $2,000. Ahora, también estos personajes son herencia del Correato, pues. Este señor, usted decía, fue funcionario de Espinosa. ¿Quiere decir que están intactas estas estructuras en la administración pública, doctor Rodas? Claro, por eso comencé, Carlita, señalando que quien le designó a Chilán es el señor Richard Espinosa, correísta a tiempo completo, y luego becado por el gobierno de Moreno a través de la esposa del señor Espinosa con un consulado en Canadá. No sabemos si está en el país, y el causante para que no se pague el 40% que le corresponde desde los recursos del Estado al IES. De tal manera que hay que identificarlos, por eso comencé señalando aquello. Luego, en el IES, evidentemente, no solamente que han quedado funcionarios con el cuentito de que son de carrera, sino que hay piezas claves en el IES. Pueden ponerle al Padre Divino, al Papa y a algún grupo de santos adicionales, no sé de cuáles santos, nomás sea Andrés Devoto, todos ellos y otros más, pero en la medida en que los santos que estén allí tengan como secretarios, como directores departamentales, a personas que están en relación con los proveedores de insumos, por ejemplo, no hay posibilidades de cambio. Es decir, el IES
le van condenando por este tipo de acciones a que los avivatos sigan haciendo negocios, sobre todo con los insumos médicos. ¿Cómo cambiar aquello? Pues con decisión y voluntad por parte de los operadores de los hospitales, a quienes hay que darles apoyo. Pero en vez de darles apoyos, a muchos de ellos los cambian. Cada administración los va cambiando. Y a cada uno de los cambiados, porque eso sabemos, llega la mafia y le dice, usted tiene que firmar esta documentación y punto. Así de simple funciona eso. Así ha funcionado el Teodoro Maldonado, el Hospital de los Eiros, fundamentalmente esos dos hospitales que siguen desangrándose en medio de la corruptela, a pesar de los intentos que hacen las autoridades actualmente en el IES. Y si no, Carmita y Andrés, revisemos un texto que lo dijo públicamente, una declaración de prensa, el ex director del IES, el ex presidente del IES, Jorge Madera. Dijo, las mafias me han sacado del IES, titular del diario El Comercio. De tal manera que si eso lo dice el ex director, las cosas quedan claras. Y el nuevo director, podremos ver si actúa o no, a pesar de que por allí tiene un problema que señalaba que no hubiera podido ser nombrado presidente del IES, porque tiene impedimento. Tiene un impedimento por una presunción de una incorrección penal, de carácter penal. De tal suerte que las cosas no se hacen bien. Ojalá esta denuncia y ojalá la acción de la ciudadanía, de los afiliados del IES, de los dueños del IES, puedan presionar para que se investigue. Porque por último, miren que los trabajadores ni siquiera, o sea, los dueños del IES, tienen representación en el consejo directivo del IES. A ese nivel hemos llegado. Y claro, se están llevando las cosas de tal manera, con tal óptica, que se están generando las condiciones para buscar mecanismos de privatización de esta institución tan fundamental en la historia del país y para los ecuatorianos. Bien, una historia que parecería ser no tiene fin. Como refería usted, doctor, la importancia de que los ciudadanos, los afiliados, le echen mucha atención. La sociedad dice ya basta, pero hay que convertirse en actores protagónicos y no dejar hacer, porque lo contrario, pues estamos viviendo las consecuencias. Doctor Rodas, muy gentil. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo cordial, Germita y Andrés, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Buenos días, Germán. Sí.